Hay algo que va a pasar en los próximos minutos que no puedes anticipar completamente. Solo puedes vivirlo. Y lo único que te voy a pedir, lo único que realmente necesitas para que esto funcione, es que no digas ni una sola palabra más después de que empiece. Que cierres los ojos cuando llegue el momento y que dejes que pase lo que tiene que pasar. 3 minutos, solo 3 minutos, y algo en ti va a sentirse diferente. No te estoy prometiendo una revelación dramática. No te estoy diciendo que vas a escuchar voces, ni que vas a tener una visión. Te estoy diciendo algo mucho más real y mucho más poderoso que eso. Que vas a sentir algo que probablemente hace mucho tiempo que no sientes. Algo que siempre estuvo ahí, pero que el ruido constante de la vida cotidiana no ha dejado que llegue hasta ti. Y cuando lo sientas, cuando realmente lo sientas, vas a entender por qué este silencio era exactamente lo que necesitabas. Vivimos en el ruido. No es una exageración, es una descripción precisa de la manera en que la mayoría de las personas atraviesa sus días. Desde el momento en que el despertador suena, y en muchos casos desde antes de que suene porque el teléfono ya estaba en la mano, hay un flujo constante de información, de estímulos, de voces, de imágenes, de notificaciones, de conversaciones, de música, de noticias, de opiniones. Un flujo que no para. Un ruido que se normaliza tanto que cuando finalmente se detiene, cuando hay un momento de silencio genuino, la mayoría de las personas no lo tolera. Lo llena de inmediato con cualquier cosa, porque el silencio incomoda. El silencio asusta. El silencio hace aparecer cosas que el ruido mantenía convenientemente enterradas. Pero aquí está lo que nadie te ha dicho con suficiente claridad. Ese malestar que sientes en el silencio no es una señal de que algo está mal. Es exactamente lo contrario. Es la señal de que tu sistema está empezando a procesarse a sí mismo. Es la señal de que hay material que necesita atención y que el ruido constante no ha dejado que emerja. Y cuando ese material emerge, cuando esas sensaciones, esos pensamientos, esas emociones que habían estado comprimidas finalmente tienen espacio para existir, el proceso de integración puede comenzar. La integración es lo que produce el cambio real, no la información, no los libros que has leído, ni los podcasts que has escuchado, ni los videos que has visto. La integración es el proceso por el cual algo que aprendiste, o que sentiste, o que viviste, se asienta en tu sistema de tal manera que cambia genuinamente tu manera de ser. Y la integración solo ocurre en el silencio, en la quietud, en los momentos en que dejas de consumir y le das a tu mente el espacio para procesar lo que ya tiene. Tu mente lleva semanas, meses, a veces años procesando material sin terminar. Experiencias que no has terminado de digerir. Emociones que no has terminado de sentir. Decisiones que no has terminado de tomar. Conversaciones que no has terminado de resolver. Y todo ese material sin terminar ocupa un espacio cognitivo y emocional enorme, aunque no seas consciente de ello. Es como tener demasiadas aplicaciones abiertas en un teléfono que empieza a funcionar lento. El problema no está en el teléfono, está en todo lo que está corriendo en segundo plano sin que lo notes. El silencio es la manera de cerrar esas aplicaciones, de darle a tu sistema el espacio para completar lo que tiene pendiente. Y cuando eso ocurre, cuando el sistema puede finalmente procesar lo que tiene acumulado, la sensación que viene después es extraordinaria. Hay una ligereza, hay una claridad, hay una capacidad de presencia que en el medio del ruido constante simplemente no existe. Pero para llegar a esa ligereza, para llegar a esa claridad, hay que pasar por el momento incómodo primero. El momento en que el silencio empieza y los pensamientos que habían estado contenidos por el ruido de repente tienen libertad. El momento en que la mente, que estaba acostumbrada a aferrarse a estímulos externos, de repente no tiene nada a qué aferrarse y empieza a girar sobre sí misma. El momento en que las emociones que estaban dormidas bajo la superficie empiezan a asomar. Ese momento es el umbral.
Y la mayoría de las personas lo cruza al llegar y da media vuelta. Busca el teléfono, pone música, llama a alguien, hace cualquier cosa para no quedarse en ese umbral, porque el umbral incomoda, porque más allá del umbral está lo desconocido, porque más allá del umbral está la propia profundidad, y esa profundidad da miedo cuando no estás acostumbrado a habitarla. Pero los 3 minutos que te propongo hoy son exactamente la invitación a cruzar ese umbral. No durante horas, no durante una sesión de meditación de 45 minutos que parece inalcanzable si nunca has practicado. Solo 3 minutos. El tiempo suficiente para que algo cambie sin ser tan largo como para que el miedo lo haga imposible. Y aquí está algo importante que necesitas saber antes de comenzar. Lo que vayas a sentir puede ser sorprendente. Puede ser incómodo al principio. Puede ser que aparezcan pensamientos que no esperabas. Puede ser que sientas algo en el cuerpo que normalmente no notas porque el ritmo de la vida no deja espacio para notarlo. Puede ser que haya una quietud que se siente extraña porque ya no estás acostumbrado a ella. Todas esas respuestas son normales. Todas son señales de que el proceso está funcionando. Lo único que necesitas hacer es no interrumpirlo, dejar que pase. Voy a explicarte brevemente qué es lo que ocurre en esos 3 minutos desde el punto de vista del sistema nervioso, porque entender el mecanismo ayuda a confiar en él. El sistema nervioso humano tiene 2 modos principales de funcionamiento. El modo simpático, que es el modo de alerta, de acción, de respuesta al estrés, el que se activa cuando hay demanda o peligro, y el modo parasimpático, que es el modo de descanso, de recuperación, de digestión, el que se activa cuando hay seguridad y calma. La mayoría de las personas en el mundo moderno pasa una cantidad desproporcionada de tiempo en modo simpático. El ritmo constante de estímulos, la presión de las obligaciones, la exposición a noticias alarmantes, el uso compulsivo del teléfono, todo esto mantiene el sistema nervioso en un estado de activación que es fisiológicamente costoso. El cuerpo no fue diseñado para estar en modo de alerta de manera permanente. Eso tiene consecuencias en la salud física, en la salud mental, en la calidad del sueño, en la capacidad de concentración, en la calidad de las relaciones, en prácticamente todos los aspectos de la vida. El silencio activa el modo parasimpático. En solo unos minutos de quietud genuina, la respiración se vuelve más profunda y más lenta, el ritmo cardíaco disminuye, la presión arterial baja, los músculos que estaban tensos sin que lo notaras empiezan a relajarse. Y a medida que el cuerpo se relaja, la mente sigue. No de manera inmediata, porque la mente tiene su propio ritmo y no se detiene tan rápido como el cuerpo, pero con paciencia, con la disposición de quedarse en el silencio aunque la mente quiera ir a otro lugar, algo empieza a asentarse. Y en ese asentamiento, en ese momento en que la mente finalmente baja de velocidad, en que los pensamientos compulsivos pierden su urgencia y el ruido interior empieza a calmarse, aparece algo que normalmente no puedes escuchar, una voz más tranquila, una percepción más clara, una intuición que siempre estuvo ahí, pero que el ruido no dejaba pasar. Esa voz tranquila, esa percepción clara, esa intuición que emerge en el silencio, es una de las fuentes más confiables de información que tienes. No es la mente racional, que analiza y calcula y juzga. Es algo más profundo, algo que sabe cosas que la mente racional todavía no ha procesado, que ve conexiones que la lógica lineal no puede ver, que tiene acceso a una dimensión de la realidad que el pensamiento ordinario no alcanza. Y lo irónico es que esta fuente tan valiosa, esta inteligencia interior que puede guiarte en los momentos más importantes de tu vida, está prácticamente silenciada en la mayoría de las personas, porque viven en un ruido tan constante que la voz interior nunca tiene oportunidad de hacerse escuchar. 3 minutos de silencio genuino pueden cambiar eso. No de manera permanente ni automática con una sola práctica, pero sí de manera suficiente para que empieces a reconocer qué se siente cuando esa voz habla, para que empieces a desarrollar la capacidad de distinguirla del ruido habitual.
para que empieces a confiar en ella de una manera que con el tiempo se vuelve una de las herramientas más poderosas que tienes. Quiero hablarte ahora de qué esperar durante esos 3 minutos, porque hay una diferencia entre lo que la gente imagina que es el silencio interno y lo que realmente ocurre. La mayoría de las personas cree que el silencio mental significa que la mente se detiene, que los pensamientos se apagan, que hay un vacío sereno donde antes había actividad. Y luego intentan el silencio, los pensamientos no se apagan, la mente sigue girando y concluyen que no pueden meditar, que no son de las personas que pueden hacer esto, que no funciona para ellas. Esa conclusión es incorrecta. El silencio interior no es la ausencia de pensamientos. Es una relación diferente con los pensamientos. Los pensamientos pueden seguir apareciendo y van a seguir apareciendo, porque esa es la naturaleza de la mente. Lo que cambia en el silencio es tu relación con ellos. En lugar de aferrarte a cada pensamiento, de seguirlo, de desarrollarlo, de reaccionar a él, simplemente lo observas. Lo ves pasar como si fuera una nube en el cielo, sin engancharte, sin juzgarlo, sin empujarlo, sin esforzarte para que se vaya, solo observando. Esa observación desapegada es lo que constituye el silencio real. No la ausencia de actividad mental, sino la presencia de quien observa esa actividad sin ser arrastrado por ella. Y esa presencia, esa capacidad de observar sin reaccionar, es una de las habilidades más valiosas que puedes desarrollar. No solo para la práctica del silencio, sino para la vida en general. Porque la persona que puede observar sus propios pensamientos y emociones sin ser completamente arrastrada por ellos, tiene una capacidad de respuesta que la persona reactiva no tiene. Puede elegir cómo reaccionar en lugar de ser movida automáticamente por sus primeros impulsos. Puede ver una situación con mayor claridad porque no está completamente dentro de ella. Puede tomar decisiones más sabias porque tiene el espacio para pensar antes de actuar. Louise Hay enfatizaba que el momento de mayor claridad, el momento en que realmente puedes escucharte y comenzar a trabajar con los patrones que te limitan, es exactamente ese momento de quietud en que el ruido se detiene lo suficiente como para que la verdad interior tenga voz, y que sin ese espacio de silencio, todo trabajo de transformación personal es superficial porque opera solo en la capa de los pensamientos conscientes sin tocar lo que está más profundo. Hay algo que sucede en el silencio que va más allá de la regulación del sistema nervioso y del acceso a la intuición. Algo que es más difícil de describir, pero que quien lo ha experimentado reconoce inmediatamente. Es la sensación de presencia. No presencia como una práctica, sino presencia como una experiencia. La sensación de estar completamente aquí, en este momento, en este cuerpo, en este espacio, sin estar al mismo tiempo en el pasado o en el futuro, sin estar simultáneamente revisando lo que pasó o anticipando lo que podría pasar. Esa presencia total, que suena simple pero que en la práctica es una experiencia bastante rara para la mayoría de las personas, tiene una calidad que es imposible de fabricar artificialmente. Tiene una riqueza, una densidad, una sensación de realidad que el modo habitual, el modo de piloto automático, no tiene. Y una vez que la has experimentado, aunque sea por breves momentos, empiezas a entender que la mayoría de tu vida la estás viviendo en una especie de semipresencia, en un estado en que estás físicamente en un lugar, pero mentalmente en múltiples lugares al mismo tiempo. Y esa semipresencia tiene un costo enorme. Te roba la experiencia de lo que está pasando ahora. Hace que los momentos más preciosos de tu vida pasen sin que los registres completamente. Hace que las conversaciones más importantes ocurran con una persona que está ahí, pero no está completamente. Hace que el trabajo que haces tenga menos calidad de la que podría tener, porque parte de la atención está siempre en otro lugar. El silencio, la práctica de estar completamente quieto y completamente presente, aunque sea por 3 minutos, empieza a entrenar esa capacidad de presencia que luego puedes llevar al resto de tu día. No de manera perfecta, no de manera constante,
porque la mente tiene sus propios ritmos y no hay práctica de 3 minutos que transforme completamente décadas de hábito automático. Pero sí de manera progresiva. Sí con una diferencia que se vuelve más notoria con el tiempo. Hay otra cosa que ocurre en esos momentos de silencio que es especialmente relevante para las personas que están pasando por un periodo de incertidumbre, de decisiones difíciles, de situaciones que no tienen una solución clara. En el ruido, todas esas situaciones se magnifican. La mente que no tiene descanso tiende a catastrofizar, a proyectar los peores escenarios posibles, a exagerar los peligros y minimizar los recursos disponibles. Es una función evolutiva del sistema nervioso, diseñada para mantenernos alerta ante el peligro, que en la vida moderna se aplica a situaciones que no son amenazas físicas reales, pero que el sistema trata como si lo fueran. En el silencio, ese ciclo se interrumpe. La mente que tiene espacio para desacelerarse empieza a procesar las situaciones de una manera más equilibrada. Los problemas que en el ruido parecían insolubles a veces se revelan como más manejables de lo que parecían. Las opciones que no podías ver porque estabas demasiado dentro del problema empiezan a hacerse visibles. La energía que estaba atrapada en el ciclo de la preocupación se libera para ser usada de manera más productiva. No es magia, es simplemente lo que ocurre cuando un sistema sobrecargado finalmente tiene un momento de descompresión. Las soluciones que estaban ahí todo el tiempo pero que el ruido hacía invisibles empiezan a emerger. Quiero hablarte también de la dimensión física de este silencio. Porque hay algo que le pasa al cuerpo en esos minutos de quietud que merece ser nombrado. El cuerpo moderno carga con una tensión que rara vez se registra conscientemente porque se ha normalizado tanto que ya forma parte del fondo permanente de la experiencia. Tensión en los hombros, en la mandíbula, en el pecho, en el abdomen, en la frente, en las manos que se crispen ligeramente sin razón aparente. Esa tensión es el rastro físico del estrés acumulado, de las emociones no procesadas, del estado de alerta que el sistema lleva cargando. Cuando el silencio se instala, cuando la quietud se vuelve real, aunque sea por minutos, esa tensión empieza a ceder. No completamente, no de manera dramática, pero hay un aflojamiento progresivo que si le prestas atención puedes sentir ocurriendo en tiempo real. La respiración se profundiza por sí sola, sin esfuerzo. Los hombros bajan unos milímetros, la mandíbula se suelta levemente. Esas pequeñas liberaciones físicas son el cuerpo respondiendo al permiso de soltar. Y no subestimes el valor de ese permiso. En la vida cotidiana, el cuerpo rara vez recibe el permiso de soltar completamente. Siempre hay algo que hacer, alguien que atender, una situación que resolver, una preocupación que anticipar. El cuerpo aprende a mantenerse en modo de disponibilidad permanente, listo para responder, siempre un poco tenso, siempre un poco alerta. Y eso tiene consecuencias que van mucho más allá de la incomodidad física. Tiene consecuencias en la salud, en la energía, en la calidad del sueño, en la capacidad de recuperación. Esos 3 minutos de silencio, cuando son reales, cuando el cuerpo también entra en la quietud y no solo la mente, ofrecen al sistema algo que es extraordinariamente valioso en la vida moderna. Un descanso real. No el descanso del entretenimiento, que en realidad sigue siendo estímulo. No el descanso del sueño ligero que no llega a las etapas profundas de recuperación. Un descanso que es activo en el sentido de que hay conciencia, hay presencia, pero que al mismo tiempo es completamente no demandante. No produce, no consume, solo es. Y ese tipo de descanso activo, que en tradiciones de todo el mundo se ha practicado de distintas formas durante milenios, tiene efectos que la ciencia moderna ha comenzado a documentar con mayor detalle en los últimos años. Efectos en el sistema inmunológico, en la regulación emocional, en la capacidad cognitiva, en la creatividad, en la calidad general de la salud y del bienestar. Pero más allá de los estudios y de los datos, lo que realmente importa es la experiencia directa. Y la experiencia directa es lo que quiero que tengas. No como un experimento intelectual, como algo real, vivido en el cuerpo,
en la quietud, en ese espacio interior que siempre ha estado disponible, pero que raramente has visitado de manera consciente. Hay personas que llevan años queriendo meditar, queriendo conectar con su interior, queriendo desarrollar esa capacidad de estar presentes que admiran en otros. Y no empiezan porque sienten que no tienen tiempo, o que no saben cómo, o que hay un momento mejor que este momento, o que primero tienen que leer más sobre el tema, o que tienen demasiados pensamientos como para que el silencio funcione en su caso. Todas esas razones son variaciones del mismo miedo, el miedo a encontrarse con uno mismo sin el filtro del ruido. Y la respuesta a ese miedo no es más información. No es el libro correcto, ni la técnica perfecta, ni el maestro adecuado. La respuesta es simplemente empezar. 3 minutos. Ahora, sin preparación especial, sin postura perfecta, sin música, ni guías, ni rituales, solo quietud, solo silencio, solo la disposición de quedarse contigo mismo unos momentos sin huir. Porque el silencio interior que buscas no está en algún lugar que todavía no has llegado. Está aquí. Siempre estuvo aquí. Está en el espacio entre un pensamiento y el siguiente. En el momento en que el ruido se detiene, aunque sea por un instante. En esa fracción de segundo entre el exhalar y el volver a inhalar, donde todo parece detenerse. Ahí está. Siempre estuvo ahí. Solo hay que aprender a notarlo, a habitarlo, a elegirlo, una y otra vez, hasta que dejar de ser un esfuerzo y se convierta en algo natural. Cuando hagas esos 3 minutos, cuando realmente los hagas, cuando no pongas el teléfono a los 30 segundos, ni abras los ojos para mirar el reloj, ni empieces a planear qué vas a hacer después, algo va a ocurrir. Puede ser sutil. Puede ser que notes una pequeña calma que antes no estaba. Puede ser que aparezca un pensamiento que te dé una perspectiva diferente sobre algo que te preocupaba. Puede ser que simplemente tu cuerpo se sienta un poco más liviano. Puede ser que haya algo más difícil de nombrar, algo que se parece al reconocimiento, a la sensación de haber estado en un lugar que conoces aunque hayas tardado mucho en volver. Cualquiera de esas cosas es suficiente. Cualquiera de esas experiencias vale el intento. Y si lo haces hoy, si te das esos 3 minutos hoy, y mañana vuelves a dártelos, y pasado vuelves a dártelos, con el tiempo, esos 3 minutos se convierten en 5, en 10, en una práctica que ya no requiere disciplina porque se ha convertido en algo que deseas. Porque has experimentado suficientes veces lo que se siente después para querer volver. Eso es lo que hay al otro lado del umbral del silencio. No una revelación dramática, no una experiencia mística fuera del alcance de las personas ordinarias. Algo mucho más cercano, mucho más accesible, mucho más presente de lo que has imaginado. Tú mismo, el más profundo de ti. Esperando en el silencio, como siempre ha esperado, con una paciencia infinita que no depende de que lo visites con frecuencia para seguir estando disponible. Cierra los ojos, no digas ni una palabra más y deja que pase lo que tiene que pasar. Lo que vas a sentir no lo vas a poder explicar exactamente, pero lo vas a reconocer. Y eso es suficiente para que comience algo nuevo. Quiero ahora ir un poco más profundo en esto, porque hay dimensiones del silencio que todavía no hemos explorado y que merecen atención. Hay algo que le sucede a la identidad en el silencio, a esa construcción que llamamos el yo, esa narrativa continua que mantenemos sobre quiénes somos, qué hemos vivido, qué pensamos, qué sentimos, qué queremos. Esa narrativa requiere mantenimiento constante. Requiere el ruido de los pensamientos que la sostienen, de las conversaciones que la confirman, de los estímulos que la alimentan. Y cuando el ruido se detiene, cuando el silencio genuino se instala, esa narrativa comienza a perder un poco de su firmeza. Sus bordes se difuminan, y en ese difuminarse hay algo que se siente extraño, pero que en realidad es profundamente liberador. Porque la mayoría de las personas se identifica tan completamente con su narrativa interna que no concibe la posibilidad de existir separada de ella. Esa narrativa dice cosas como: soy una persona que lucha,
o soy alguien a quien le cuesta relacionarse, o soy una persona con mala suerte, o soy alguien que no puede confiar. Y esas frases, que en apariencia son solo descripciones, en realidad son prescripciones. Son instrucciones que el sistema sigue porque los identifica como verdades sobre quién es esa persona. En el silencio, cuando la narrativa pierde fuerza, aunque sea temporalmente, hay un momento en que puedes observarla desde afuera, como un observador que ve la historia pasar sin estar dentro de la historia. Y desde ese lugar de observación, algo muy importante ocurre. Te das cuenta de que tú no eres la narrativa. Que la narrativa es algo que ocurre en ti, algo que has construido, algo que puede cambiar. Pero tú, el observador, eres algo que existe antes de la narrativa y que no depende de ella para existir. Esa comprensión, que puede sonar filosófica, pero que en el silencio es una experiencia directa, tiene consecuencias enormes, porque si no eres la narrativa, entonces la narrativa puede cambiarse. Si el yo que crees ser es una construcción y no una realidad fija e inamovible, entonces tienes mucho más poder del que creías para elegir quién quieres ser, para soltar las historias que te limitan, para adoptar nuevas maneras de entenderte a ti mismo que estén más alineadas con quien genuinamente quieres ser. Esto no es una idea abstracta, es algo que ocurre de manera práctica en el silencio. Cuando te sientas en quietud y los pensamientos habituales empiezan a ralentizarse, hay momentos en que el espacio entre un pensamiento y el siguiente se amplía, y en ese espacio, en esa pequeña brecha de silencio entre pensamientos, hay una claridad que es difícil de describir, una claridad que no viene de ningún pensamiento, sino que existe antes de ellos. Y en esa claridad, a veces, sabes cosas, no de manera racional, de una manera más directa, más inmediata, como si la respuesta que estabas buscando simplemente estuviera ahí, sin necesidad de haberla construido paso a paso. Esa es la intuición funcionando en su máxima capacidad. No la intuición como un sexto sentido misterioso, sino la intuición como el procesamiento profundo e integrado de toda la experiencia que has acumulado, de toda la sabiduría que tienes, pero que normalmente no puedes escuchar, porque el ruido de los pensamientos conscientes la ahoga. La intuición habla en el silencio, solo en el silencio. Y lo que dice, cuando aprendes a escucharla, cuando aprendes a distinguirla del miedo disfrazado de intuición o del deseo disfrazado de guía, tiene una calidad de certeza que ningún argumento lógico puede igualar. Es la certeza de quien sabe, no de quien ha concluido. Y esa certeza, cuando la sigues, produce resultados que la lógica sola nunca podría haber anticipado. Hay personas que han tomado las decisiones más importantes de su vida desde ese lugar, no ignorando la razón, no siendo irracionales, sino integrando la razón con algo más profundo. Usaron el análisis para reunir la información y luego se sentaron en silencio con esa información y esperaron a que algo más profundo que el análisis los orientara. Y cuando ese algo habló, lo reconocieron y actuaron desde ahí. Quiero hablar ahora de los diferentes tipos de silencio que existen, porque no todos los silencios son iguales, y entender las diferencias te puede ayudar a cultivar el tipo específico que produce los efectos más profundos. Está el silencio del entorno, que es la ausencia de ruido externo. Estar en un lugar físicamente silencioso. Eso ayuda, pero no es suficiente por sí solo. Puedes estar en el lugar más silencioso del mundo y tener una mente que hace un ruido enorme. El silencio externo facilita el silencio interno, pero no lo garantiza. Está el silencio del cuerpo, que es la quietud física. Dejar de moverse, dejar de ajustar, dejar de fidgear, permitir que el cuerpo esté completamente quieto. Eso tiene un efecto en la mente porque cuerpo y mente están íntimamente conectados y la quietud del cuerpo facilita la quietud de la mente de la misma manera que la agitación del cuerpo mantiene activa la mente. Está el silencio del habla, que es dejar de hablar no solo externamente, sino internamente. Dejar de narrar, dejar de comentar,
dejar de planear y evaluar y criticar y analizar. Este es el silencio más difícil de alcanzar porque la mente está extraordinariamente entrenada en la narración constante. Pero es también el silencio más transformador, el que produce los estados más profundos, el que da acceso a las capas de la experiencia que normalmente están cubiertas por esa narración continua. Y está el silencio de la identidad, que es el que mencioné antes. El momento en que la narrativa del yo se afloja y hay una experiencia de presencia que no está definida por quien crees ser. Ese silencio es el más profundo de todos y el más difícil de alcanzar, pero también el más liberador. La práctica de 3 minutos que te propongo combina los primeros 3. No te pido que alcances el cuarto en tus primeras veces. Solo cierra los ojos, quédate quieto en el cuerpo y en lugar de seguir cada pensamiento, simplemente observa. Observa sin comentar. Mira sin evaluar. Está sin hacer. Eso es suficiente para comenzar. Eso es más de lo que la mayoría de las personas ha hecho en mucho tiempo. Y ese comienzo, repetido con regularidad, abre puertas que de otra manera permanecerían cerradas durante toda una vida. Hay una pregunta que surge naturalmente cuando las personas empiezan a explorar el silencio interior, y es esta. ¿Qué hago cuando la mente se resiste? ¿Qué hago cuando los pensamientos no paran? Cuando la incomodidad aumenta en lugar de disminuir? Cuando los 3 minutos se sienten como una eternidad porque cada segundo el impulso de hacer algo, lo que sea, es casi irresistible? La respuesta es sencilla, pero requiere práctica. No luches contra la resistencia. Inclúyela. Cuando la mente se resiste, cuando los pensamientos no paran, cuando la incomodidad aparece, no la conviertas en un nuevo problema que resolver. Solo nótala. Solo observa que hay resistencia, que hay incomodidad, que hay pensamientos que quieren llevar la atención hacia otro lugar. Y sin engancharte en esa observación, sin desarrollar una historia sobre lo mal que eres meditando o lo difícil que es esto para ti, simplemente vuelve al silencio, una y otra vez. Cada vez que la mente se vaya, vuelve, sin frustración, sin esfuerzo excesivo, con la misma gentileza con que guiarías a un niño pequeño que se distrae fácilmente. Ese movimiento de irse y volver, que en la práctica de silencio puede ocurrir docenas de veces en 3 minutos, no es un fracaso, es la práctica. Eso es exactamente lo que fortalece la capacidad de atención. Cada vez que notes que la mente se fue y la traigas de vuelta, has hecho exactamente lo que se supone que hay que hacer. No existen las sesiones de silencio perfectas en las que la mente nunca se distrae. Existen sesiones en que la mente se distrae y vuelves, y eso es suficiente. Eso es la práctica completa. Con el tiempo, con la repetición, los periodos de quietud genuina se vuelven más largos. Los pensamientos siguen apareciendo, pero su urgencia disminuye. La mente aprende que no necesita reaccionar a cada estímulo interno, que puede simplemente observar sin ser arrastrada. Y esa capacidad, cuando se desarrolla en el silencio, se transfiere naturalmente a la vida cotidiana. Empiezas a responder con más pausa donde antes reaccionabas de manera automática. Empiezas a notar tus propias emociones antes de que te dominen. Empiezas a tomar decisiones desde un lugar más tranquilo, aunque la situación externa sea agitada. Eso es lo que el silencio desarrolla. No una vida sin problemas, una mayor capacidad para navegar los problemas con menos daño colateral, una mayor claridad para ver lo que realmente importa, una mayor conexión con lo que eres más allá de lo que sientes en un momento particular. Y todo eso comienza con 3 minutos. Hoy, ahora. Sin preparación, sin condiciones, sin esperar a que sea el momento perfecto. Cierra los ojos, quédate quieto, no digas ni una palabra más y deja que ocurra lo que tiene que ocurrir. Hay algo raro esperándote en ese silencio, algo que no puedes anticipar ni planear. Solo puedes llegar a ello deteniéndote. Solo puedes sentirlo eligiendo, por unos minutos, no hacer nada más que estar. Eso es todo lo que necesitas. Eso es todo lo que siempre fue necesario.
Permíteme agregar algo más, porque sería un descuido dejarte ir sin hablar de lo que ocurre en los días, semanas y meses que siguen a una práctica regular de silencio. Porque los 3 minutos de hoy son importantes, pero lo que se construye con la consistencia tiene una magnitud diferente. Y quiero que entiendas a qué te estás abriendo si decides hacer de este silencio una parte regular de tu vida. Las personas que practican el silencio de manera consistente, no necesariamente durante periodos largos, sino con regularidad, describen transformaciones que abarcan prácticamente todos los aspectos de su experiencia. Cambia la calidad de su sueño, no porque el silencio diurno resuelva el insomnio de manera directa, sino porque la práctica regular de quietud entrena al sistema nervioso para acceder al modo parasimpático con mayor facilidad. Y ese mismo modo es el que facilita el sueño profundo y reparador. Cambia la calidad de sus relaciones, porque una persona que ha desarrollado la capacidad de observar sus propias emociones antes de reaccionar es una persona que puede escuchar de manera diferente, que puede estar presente de manera diferente, que puede responder en lugar de reaccionar en los momentos de tensión. Cambia la calidad de su trabajo creativo, porque la mente que tiene periodos regulares de quietud tiene acceso a un tipo de procesamiento que la mente constantemente ocupada no puede alcanzar. Las mejores ideas, los saltos creativos más inesperados, las soluciones más elegantes a problemas complejos, frecuentemente emergen justo después de un periodo de silencio o incluso durante él. No porque el silencio genere creatividad de manera directa, sino porque libera el espacio que la creatividad necesita para manifestarse. Cambia también la relación con el cuerpo. La persona que se sienta en silencio con regularidad empieza a desarrollar una sensibilidad hacia las señales de su cuerpo que el ritmo habitual de la vida ahoga. Empieza a notar la tensión antes de que se convierta en dolor. Empieza a sentir el hambre y la saciedad con mayor claridad, sin confundirlos con el aburrimiento o la ansiedad. Empieza a reconocer cuándo su cuerpo necesita descanso y cuándo necesita movimiento, en lugar de empujar siempre hacia adelante sin escuchar lo que el cuerpo dice. Y cambia, de manera quizás más profunda que todo lo anterior, la relación consigo mismo. Porque la persona que se da el espacio de estar consigo misma en silencio, que no huye siempre hacia el entretenimiento o la distracción, que puede tolerar y eventualmente disfrutar la compañía de su propia mente y de su propio cuerpo en quietud. Esa persona tiene un tipo de autoconocimiento que no se puede obtener de ninguna otra manera. No el autoconocimiento que viene de los análisis, de los tests de personalidad, de las conversaciones con los demás sobre cómo te ven. El autoconocimiento que viene de la experiencia directa de ti mismo, de haber estado contigo en silencio suficientes veces como para saber cómo funciona tu mente, qué patrones aparecen con regularidad, qué emociones tienden a esconderse detrás de otras, qué necesidades genuinas tienen tu corazón y tu cuerpo más allá de las necesidades que la mente construye para evitar el contacto con lo más profundo. Ese autoconocimiento es el fundamento de todo lo demás. Es lo que hace que las decisiones que tomas estén genuinamente alineadas con quien eres, en lugar de con quien crees que deberías ser o con quien otros esperan que seas. Es lo que hace que tus metas sean realmente tuyas en lugar de importadas del entorno. Es lo que hace que tu manera de relacionarte contigo mismo y con los demás tenga una autenticidad que las personas sienten aunque no puedan siempre articular por qué. El silencio no es una práctica espiritual reservada para personas que tienen mucho tiempo libre o para quienes ya están en un camino de crecimiento explícito. El silencio es una necesidad humana básica que la vida moderna ha vuelto casi imposible de satisfacer. Y recuperar, aunque sea 3 minutos al día, de ese silencio genuino, es un acto de cuidado propio que tiene consecuencias que se extienden mucho más allá de esos 3 minutos. También quiero hablarte de algo que puede ser útil cuando la resistencia al silencio es muy fuerte. A veces la resistencia no es solo el hábito de la mente, sino algo más profundo. Hay personas para quienes el silencio se siente genuinamente amenazante porque en la quietud aparecen cosas que les dan miedo, recuerdos que no han querido mirar, emociones que han estado evitando,
una sensación de vacío que el ruido mantiene a raya, pero que en el silencio se vuelve palpable. Si eso eres tú, si el silencio no te produce solo incomodidad, sino algo más parecido al miedo, hay algo que quiero que sepas. Eso que temes encontrar en el silencio ya está ahí, ya está en ti. El ruido no lo hace desaparecer, solo lo aplaza. Y lo aplazado siempre vuelve, frecuentemente con más fuerza de la que hubiera tenido si se hubiera enfrentado antes. El silencio no crea los contenidos difíciles que pueden aparecer en él. Los revela, y revelarlos, aunque sea incómodo al principio, es el primer paso para trabajar con ellos, para procesarlos, para integrarlos, para que dejen de ser ese peso invisible que cargas y que el ruido solo disimula, pero que sigue gastando tu energía. Si sientes que lo que aparece en el silencio es demasiado para manejarlo solo, eso no es una señal de debilidad. Es una señal de que hay material que merece la atención de un profesional, un terapeuta, un acompañante de proceso, alguien que pueda estar contigo mientras explores ese territorio interior difícil. No hay nada vergonzoso en eso. Al contrario, es uno de los actos de mayor inteligencia emocional que existe. Pero para la mayoría de las personas, lo que aparece en el silencio no es algo traumático ni devastador. Es simplemente el ruido interior habitual que estaban evitando, las preocupaciones cotidianas, los pensamientos repetitivos, las pequeñas ansiedades que forman el fondo permanente de la experiencia. Y ese material, aunque incómodo, es completamente manejable. Simplemente hay que verlo, no resistirlo, y confiar en que pasar por ello tiene el otro lado que siempre tiene, la calma que viene después. Así que hoy, con todo lo que hemos explorado juntos sobre el poder del silencio, sobre lo que ocurre en el sistema nervioso y en la mente y en la identidad cuando te das esos minutos de quietud genuina, te dejo con una sola invitación. No una lista de tareas, no un protocolo de 7 pasos, una sola invitación simple. Date 3 minutos hoy, solo 3. Cierra los ojos, no digas ni una palabra más, ni afuera ni adentro. Y quédate con lo que aparece, con lo que se mueve, con lo que se siente raro o incómodo o inesperadamente tranquilo. Quédate hasta que el tiempo se acabe. Y cuando abras los ojos, observa cómo te sientes. ¿Qué cambió? ¿Qué ves diferente? ¿Qué claridad emergió que antes no estaba disponible? Eso es todo. Y eso, cuando se convierte en una práctica regular, en algo que eliges darte a ti mismo con la misma naturalidad con que te das el café de la mañana o el descanso del mediodía, cambia la experiencia de la vida de maneras que no puedes predecir, pero que, cuando las vives, reconoces como exactamente lo que necesitabas. El silencio estaba aquí todo el tiempo. Solo hace falta elegirlo.